Hola a todos queridos amigos y amigas. En el día de hoy les voy a hablar sobre las impresoras de tercera dimensión o 3D. Pero antes voy a empezar, ¿verdad? Con una frase de George Herbert, quien fuera poeta, orador y sacerdote inglés, que dijo lo siguiente: ¿por qué se le ha de temer a los cambios? Todo en la vida es un cambio. ¿Por qué hemos de temerles? Bueno, muy bien, hasta aquí la frase de George Herbert. Y vayamos, ¿verdad?, a nuestro tema de hoy, las impresoras 3D. ¿Cómo funcionan? Si se mira en un microscopio una página de texto impresa, se verá que la tinta se encuentra en la parte superior de la superficie de la página. En teoría, si se imprime sobre la misma página unos cuantos miles de veces, con el tiempo la tinta se acumularía en suficientes capas, una encima de la otra, para crear un sólido modelo 3D de cada letra. Así es como funcionan las impresoras 3D. Aplican capa sobre capa hasta completar un objeto. Esta tecnología funciona convirtiendo archivos CAD de diseño asistido por computadora en prototipos reales, un mecanismo que ha sido utilizado en la manufactura comercial por décadas, pero que en los últimos años es más accesible a partir de máquinas hogareñas de compañías como 3D Systems, MakerBot y Affinia. Para crear objetos se empieza por el diseño de un objeto 3D en la computadora. Se conecta una impresora 3D y, como si fuera un texto, se pulsa imprimir. En el proceso, un objeto entero se divide en miles de diminutos cortes que van imprimiendo de uno de abajo hacia arriba. Estas pequeñas capas se adhieren entre sí para formar un objeto sólido. Las impresoras 3D pueden crear piezas móviles como bisagras y ruedas. Las ventajas de estas impresoras. Con las impresoras 3D el límite es la imaginación y son ideales para elaborar piezas que se han roto, perdido o que no están más a la venta. Son una excelente herramienta para crear prótesis médicas, ya que permite adaptar cada pieza a las necesidades precisas del paciente. De este modo se pueden construir huesos, órganos y piel para tratar lesiones. ¿Cuánto cuestan estas máquinas? Los precios de las impresoras van desde los $300 hasta los $4,000 por una máquina de calidad casi profesional. Y la bobina de filamentos para realizar objetos plásticos cuesta entre 30 y 50 dólares en los Estados Unidos. El precio de cada producto creado por impresión es mucho más alto que el de uno igual hecho en una fábrica, por lo que la impresión en 3D aún no puede ser utilizada para la producción masiva. Hasta aquí, queridos amigos y amigas, este fantástico tema, que volveré en otra oportunidad. Su amiga de siempre, Marta Peña.